A continuación, vamos a presentar el teorema de Everett. Sea la situación descrita en esta diapositiva, donde tenemos una red activa conectada mediante dos terminales a una red LC, es decir, una red formada por condensadores y bobinas, y a la derecha de la red LC tenemos nuestra impedancia de carga. El teorema de Everett establece que si a la entrada de una red LC, es decir, los puntos A y B, hay una adaptación de impedancias, a la salida, es decir, los puntos C y D, también se verifica esta condición. Recordemos que una red LC no disipa potencia, entonces vamos a, en las siguientes diapositivas, repasar el concepto del teorema de Everett aplicado sobre este ejemplo. En concreto, el teorema de Everett, aunque ya lo hemos enunciado, lo que nos viene a decir es que podemos indicar sobre la potencia que ocurre en esta red. Es decir, en el momento en el que insertamos una red LC entre mi red activa y ZR, ¿qué podemos indicar sobre la transferencia de potencia? Lo primero que queremos conocer es las impedancias vistas a un lado y a otro de la red LC. Comencemos con la impedancia que hay a la derecha de la red activa, es decir, la impedancia ZE, la impedancia vista a la derecha de A y B. Realmente, esta impedancia lo que nos viene a decir es que tenemos nuestra red activa y a la derecha de esa red activa tenemos una impedancia ZE. Esa impedancia ZE se corresponde con una asociación entre lo que serían las bobinas y condensadores de la red LC y ZR. En cambio, podemos ver otro tipo de impedancias en esta red, que sería la impedancia vista a la izquierda de los puntos C y D. ¿Esta impedancia a qué se correspondería? Se correspondería, lógicamente, primero con la ZR de nuestro circuito original y luego después pues tendríamos una ES y ZS que se corresponderían con asociar la red activa más la red LC. Con lo cual, dependiendo de si miramos hacia la izquierda o hacia la derecha de la red LC, observaremos distintas impedancias, es decir, ZE y ZS son impedancias que tienen distintos valores. En primer lugar, con esta figura, vamos a asumir que existe una adaptación de impedancias. ¿Qué quiere decir una adaptación de impedancias? Quiere decir que ZE y ZTH cumplen la regla que hemos visto antes. ¿Cuál es la regla que hemos visto antes? Que la Z a la que yo conecto mi circuito activo, que en este caso mi circuito activo serán la ETH y la ZTH, es igual al conjugado de esa impedancia de Thevenin. En ese caso, la potencia entre A y B es máxima. La potencia que recibe la Z. Y el teorema de Thevenin lo que implica es que si existe esta condición que acabamos de definir, es decir, si entre A y B existe una adaptación de impedancias, implica automáticamente que entre C y D también existe una adaptación de impedancias. Y eso quiere decir que ZR, en este caso, será igual a la impedancia ZS que se ve a la izquierda de los puntos C y D. Y que la potencia entre los puntos C y D, la potencia que se recibe ZR, será máxima. Con lo cual, esta red LC, recordemos, una red que no disipa potencia, si obtenemos la condición de que hay una adaptación de impedancias entre A y B, equivalente o automáticamente tenemos la segunda condición, es decir, o la conclusión, es decir, que existe una adaptación de impedancias entre C y D. Con lo cual no tendríamos que comprobar la adaptación de impedancias entre C y D si nos dan ya la conclusión que tenemos a la izquierda de esta diapositiva. En este vídeo hemos visto dos teoremas, el teorema de máxima transferencia de potencia y el teorema de Everett. Respecto al teorema de máxima transferencia, recordar que el objetivo es diseñar o adaptar impedancias para maximizar la potencia recibida en esas impedancias. Es decir, distinguiremos dos casos. El primero, en el cual se quiere diseñar esa impedancia de carga para una red activa que nos viene dada, es decir, mediante un equivalente, por ejemplo, de Thevenin o de Norton, es decir, en el caso de Thevenin,
una ETH, una tensión de Thevenin, y una ZTH, una Z de Thevenin. Y el segundo caso es diseñar la red activa cuando la impedancia de carga es fija. Es decir, en el diseño de la red activa nos centraremos principalmente en la impedancia de Thevenin, porque la impedancia de carga fija o la impedancia de carga ZR se tendrá un valor que no podremos cambiar. El segundo teorema que hemos visto, el teorema de Everett, nos define relaciones entre impedancias de redes conectadas en cascada. Y nos define que cuando encontremos impedancias que están adaptadas para la máxima transferencia y esas redes conectadas en cascada tengan especiales propiedades, como sea el caso de redes compuestas por bobinas o condensadores, podremos verificar distintas adaptaciones o podemos concluir distintos resultados sobre la potencia que se transmite en cada una de las partes del circuito.